la sesión del curso de Juan Rivera Letelier, contando órbitas periódicas de funciones racionales. Gracias, Juan. Adelante, por O favor. sea, bien, entonces el plan para el día es hacer un poco una revisión de lo que vimos ayer, entonces la función zeta de Ruel y los casos excepcionales. Y después ver un poco cuál es la zoología, cuáles son los distintos comportamientos que podemos encontrar. Me voy a restringir al caso de la familia cuadrática, que va a ser suficiente. Y después, usando esta fórmula de Ruel que vimos ayer, vamos a poder conectar el conteo de órbitas periódicas con el formalismo termodinámico y en particular con la fórmula de Bowen. Vamos a poder ver por qué es natural esperar, por lo menos en los buenos casos, que tengamos un polo simple en la dimensión de Hausdorff, de forma análoga al polo simple en 1 de la función z de Riemann. Entonces, ese es el plan. Bien, entonces vamos a recordar un poco. Entonces, aquí estamos fijando una función racional, f, de grado por lo menos 2. Bien, y dado un punto periódico, vamos a denotar, como lo hemos hecho ayer y anteayer, pi de p es el periodo mínimo, lambda de p es el multiplicador, y p gorro es la órbita de p. Bien, entonces estas son las notaciones también. Bueno, es conveniente, creo que ya no recordé. Pi de p gorro es simplemente pi de p, lambda de p gorro es lambda de p. Bien, entonces estas son las notaciones y estamos usando el multiplicador para contar, para medir en cierta forma las órbitas periódicas. Estaba la pregunta de Vanessa ayer, que por qué no usar el periodo, y como mencioné en principio, para funciones racionales, eso está súper bien entendido, es relativamente simple, entonces es mucho más interesante considerar los multiplicadores. Y cuando veamos la parte de la zoología, los distintos ejemplos, y vamos a ver una panorámica, digamos, de cómo, qué es lo que uno espera en general en esta situación. Con el conteo. Es un poco análogo a lo que preguntaba Gerardo sobre la función z de Artin-Masu. Bien, entonces vamos a necesitar acá también el conjunto de todos las órbitas periódicas. De f, y definimos entonces la función z de Ruel por este producto sobre las órbitas periódicas de 1 sobre 1 menos lambda de p gorro a la menos s. Entonces, en forma análoga al producto de Euler de la función z de Riemann, donde estamos reemplazando los números primos por la norma de los valores absolutos de las órbitas. Entonces, bastante análogo. Y después, entonces, está la función z de Ruel. Y en forma análoga a la función z de Riemann, tenemos esta ecuación que conecta la distribución de las órbitas periódicas con el formalismo termodinámico, como vamos a ver después, que es un poco análoga a esta fórmula, a la forma aditiva, o sea, el hecho de que la forma aditiva es igual al producto de Euler, para el caso de la función z de Riemann. Entonces, básicamente este lema, que es una fórmula de Ruel, dice básicamente que la función, por acá, esto es f, entonces la función z de Ruel es también igual a la exponencial de la suma sobre los periodos
de 1 sobre n, y acá tenemos que sumar sobre los puntos periódicos de periodo n, de la derivada norma a la menos s. Entonces acá, de nuevo, hay un par de diferencias. Estamos considerando la suma sobre órbitas versus la suma, perdón, suma sobre puntos periódicos versus órbitas periódicas. Y también estamos, lo que estamos sumando acá es, no es el multiplicador, es la derivada de f a la n en p. Bien, entonces como vimos, teníamos los casos excepcionales. Que son 3 clases. Tenemos primero los monomios, todas las funciones racionales de la forma z a la más menos b, donde d es un número por lo menos 2. Después están los polinomios de Chebyshev. Y finalmente teníamos las aplicaciones. Entonces estos son los polinomios que hacen que o sea, los que dan la fórmula de multiplicación por n del coseno. Entonces, el enésimo polinomio de Chebyshev Cn en coseno de teta es igual al coseno de n veces teta. ¿Sí? Y finalmente tenemos también las aplicaciones de látigas. Y estas son, vamos a decirlo así, son las funciones racionales que provienen de endomorfismo de curvas elípticas. Y como vimos ayer, en grado 2 hay exactamente 3 clases de tales funciones racionales. Bien, y en estos casos, la función z de Ruel tiene infinitos polos. Lo que es completamente, o sea, no se parece para nada al caso, por ejemplo, de la función z de Riemann, donde hay un único polo un único polo, y acá en este caso hay infinitos polos de parte real, uno en el caso de los monomios y los polinomios de Chebyshev. Y esto está conectado también, de cierta forma, con que entonces el conteo de puntos periódicos, como vimos en el primer día, el conteo de los puntos periódicos es, vamos a ponerle abnormal. Entonces no sigue, lo que quiero decir acá es que no sigue el teorema de los números primos. Bien, entonces ese es un poco el resumen. Tenemos esta función z de Ruel, que está definida por una especie de producto de Euler, y que también se puede escribir de una forma más analítica, en cierta forma, lo que nos va a permitir conectarlo con el formalismo termodinámico. Y tenemos 3 casos excepcionales donde podemos calcular exactamente cómo es la función z de Ruel. Y podemos ver que ahí se rompe un poco la analogía con la teoría de los números, el comportamiento tanto de la función z de Ruel como el del conteo de los puntos periódicos es distinto a lo que uno esperaría desde la teoría de los números. Bien, entonces eso es más o menos el caso de acá.
Entonces lo que vimos ayer, y ahora vamos a ver los distintos fenómenos que uno puede encontrar. Entonces, me voy a restringir acá al caso de la familia cuadrática, que va a ser suficiente para todos los propósitos. Hay suficientes patologías acá para estar contentos, digamos. Y entonces aquí vamos a considerar un parámetro C, que varía en el plano complejo, y vamos a considerar el polinomio cuadrático P sub C, que es Z cuadrado más C. Y voy a denotar la función Z de Ruel simplemente por Z sub C para ahorrar notación. Es la función Z de Ruel de P sub C. Y los casos excepcionales que vimos, hay exactamente dos en la familia cuadrática. Uno de ellos es el parámetro 0, que es el monomio Z cuadrado. Y el parámetro menos 2 es conjugado al polinomio de Chebyshev de grado 2. No es exactamente, hay un factor 2 que está... pero es básicamente el polinomio de Chebyshev, es esta aplicación de Ulam von Neumann que mencioné al comienzo. Y bueno, entonces ya vimos que ese es un tipo de patologías donde se pueden entender de forma bastante concreta cómo es el comportamiento asintótico de los puntos periódicos y podemos calcular exactamente cómo es la función Z de Ruel. El caso siguiente serían los parámetros parabólicos. Y entonces aquí entonces estamos considerando un parámetro C, tal que el polinomio C sub C tenga un punto periódico parabólico. Entonces me olvidó decir que aquí estamos buscando entonces un punto periódico o una órbita periódica, tal que lambda de el multiplicador es una raíz de la unidad. Ya. Bien, entonces esa es la definición de parabólico. Esta es la clase de y de un poco sorprendentemente me parece que esto no está hecho, que es un poco sorprendente. Entonces es un problema en abierto determinar si el teorema de las órbitas primas es válido para los polinomios parabólicos. Ahora, acá ya vemos por lo menos que hay algunos problemas técnicos. Por ejemplo, el producto de Euler, si tomamos la definición de la función Z de Ruel usando este producto de Euler, entonces hay uno de los factores que va a ser infinito. ¿Sí? Porque recordemos que la fórmula es 1 sobre, a ver si la puedo mostrar acá. Entonces la fórmula aquí es este producto infinito. Y bueno, ¿cómo vamos a tener una órbita parabólica? Este número es 1 y por lo tanto aquí vamos a tener una función constante igual a infinito. Entonces ya de partida, al considerar los puntos parabólicos, tenemos un problema en la definición. Una de las opciones es tal vez ignorar esa órbita periódica y tratar de considerar el resto, ver si es que es convergente y ver si es que podemos usar esta función Z para decir algo sobre la distribución de las órbitas periódicas. Pero bueno, eso es algo que entiendo, me parece que no está hecho. Ahora sí hay algunos resultados que son bastante próximos de Polikot y Urbansky. Entonces, antes de tirarme con esto, básicamente, grosso modo, hay dos casos, hay dos sabores de parámetros parabólicos, ¿ya? Y me gustaría entonces mostrarles un poco dónde vamos hasta ahora en el conjunto de Mandelbrot. Entonces hay dos niños símbolos, digamos, hay dos sabores y hay dos casos emblemáticos para cada sabor. Entonces, bueno, acá en la familia cuadrática tenemos el 0 está en alguna parte por acá. Este es el parámetro es igual a 0, el monomio. El menos 2 es el parámetro de Chebyshev.
que es el extremo izquierdo del conjunto de Mandelbrot. Y los parámetros parabólicos son los parámetros donde o bien hay una cúspide, como este, que es el parámetro 1/4, o bien es un punto de tangencia entre dos componentes hiperbólicas, como este, que es el parámetro c igual a menos 3/4. Ahora, algo que, bueno, he guardado debajo de la alfombra, en el fondo, todas estas consideraciones del conteo asintótico de órbitas periódicas dependen de lo que se llama la medida física, y en el caso de los parámetros parabólicos hay dos tipos de medidas físicas. Están el caso como cuando c es igual a 1/4, donde la medida física es finita, pero puede ocurrir también que la medida física sea infinita. Creo que está, estrictamente hablando, están abiertos si es que existe algún caso así en la familia cuadrática. Esto depende, hay una desigualdad. Pero básicamente hay algunas estimaciones de McMullen que implicarían que para c igual a menos 3/4, la medida física es infinita, ¿ya? De hecho, es algo bastante concreto. Cuando tenemos un punto parabólico, tenemos lo que se llama el número de pétalos. Entonces aquí déjenme mostrarles la coliflor. Este es el caso en que c es 1/4. Acá hay un punto, este es un medio, que es un punto fijo, donde la derivada es igual a 1. Es un punto parabólico. Y en este caso, alrededor del punto fijo hay una única componente de Fatou, que es lo que está al interior acá, un pétalo atractor. Y en este caso, el número de pétalos de 1/4 es igual a 1. ¿Okay? Entonces hay una desigualdad, que es que estos son resultados de Urbansky y compañía. Entonces, si uno sabe que la dimensión de Hausdorff del conjunto de Julia es mayor que... Entonces hay una dicotomía. Si la dimensión de Hausdorff del conjunto de Julia es mayor que 2 veces el número de pétalos sobre el número de pétalos más 1, ¿está bien? En este caso, la medida física es finita. Y si ocurre la desigualdad contraria, entonces la medida física es infinita. En este caso particular de 1/4, acá obtenemos 1, y hay un teorema de rigidez súper general de Stunig que dice que a menos que el parámetro sea 0 o menos 2, estos casos excepcionales, la dimensión de Hausdorff es siempre estrictamente mayor que 1. Por lo tanto, en este caso, sabemos que vale esta desigualdad. Y por lo tanto, la medida física es finita. Entonces tenemos uno de los sabores, está garantizado, que sea 1/4, sabemos cuál es el caso finito, ¿ya? Ahora, está el otro caso que es, bueno, esta es la única figura que conseguí en internet que tiene estas decoraciones al interior. El conjunto de Julia es lo que está al borde. Hay que ignoren lo que está en gris y en negro. Lo importante es el borde, es el conjunto de Julia. Bueno, acá el parámetro es menos 3/4. Y esto, como decía, en el conjunto de Mandelbrot corresponde a la tangencia entre la cardioide principal y la componente que está adjunta, que es un círculo, es el círculo de centro menos 1 y radio 1/4. Bien, entonces acá lo que sabemos es que el punto fijo está acá, y acá hay exactamente 2 componentes que están que tocan a este punto, ¿ya? Entonces en este caso, cuando el parámetro es menos 3/4, el número de pétalos del parámetro o del polinomio cuadrático es exactamente 2.
Y este numerito que aparece para decidir si es que la medida es finita o infinita. En este caso, entonces 2 menos, uy, perdón, acá es 4. El número de pétalos más 1. Esto es 4/3. Y está esta estimación numérica de McMullen, que diría que en este caso la dimensión de Hausdorff del conjunto de Julia de este parámetro es aproximadamente 1.23. Entonces, si uno cree que esto es verdad, efectivamente sería estrictamente menor y por lo tanto estamos en el caso donde la medida física es infinita. De hecho, es súper interesante porque las estimaciones numéricas sugieren que este sería el único caso donde esto ocurre. ¿Ya? Si uno mira el siguiente, y el siguiente, el que viene, al parecer son todos casos donde la medida física es finita. Y este sería el único caso, por lo menos en la cascada de duplicamiento del periodo, este sería el único caso donde la medida sería infinita. Bien, entonces, bueno, en resumen, los parabólicos son estos puntos donde hay una cúspide o donde dos componentes hiperbólicas son tangentes. Y hay dos sabores de están estos dos sabores de parámetros parabólicos, donde uno es donde la medida física es finita y el otro es donde la medida física es infinita. Entonces, en el primer caso, lo que demostró Polikov y Urbansky es un punteo ligeramente distinto de las órbitas periódicas. Entonces, aquí lo que ellos contaron fue lo siguiente: ellos contaron los pares. En el fondo están considerando todas las órbitas, no solamente las órbitas primas, moralmente, eso es lo que están haciendo. Entonces, básicamente, están considerando todos los pares P-N, tal que P es fijo por P a la N, y están midiendo este punto periódico de acuerdo a la derivada, la derivada de esta iteración en el punto P. Entonces, acá la diferencia es que primero están contando sobre puntos periódicos en vez de órbitas, pero tal vez más importantemente están considerando, para cada punto periódico están considerando todos los posibles periodos. Entonces, un punto contribuye infinitas veces en esta sumatoria y ellos demuestran que a medida que la cota para la derivada tiende a infinito, esto se hace asintótico a esencialmente la exponencial, algo muy similar a lo que teníamos en el caso de las órbitas primas. Tenemos la exponencial de lambda por la dimensión de Hausdorff. ¿Ven? En el caso de las órbitas primas, uno esperaría que tener acá esto dividido por la dimensión por lambda. Entonces está faltando ese factor y eso está relacionado con el hecho de que están considerando un punto con todos sus periodos. De hecho, el resultado de ellos es más fuerte. Ellos toman cualquier abierto y cuentan el número de puntos periódicos en ese abierto y demuestran que tiene una cierta asintótica. Y acá aparece la medida de ese abierto también. Es más general que lo que estoy escribiendo acá. Bien, y después en el caso de la medida física infinita, que es en cierta forma más interesante, ellos demuestran que entonces no determinan exactamente cuál es el crecimiento. Acá el conteo es más grande, lo que uno obtiene, las contribuciones son más grandes que en el caso anterior, el cociente este tiende a infinito. Entonces, claro, parece interesante. Entonces, uno de los problemas interesantes sería tratar de adaptar estas técnicas o tal vez usar la función Z de Ruel para poder determinar si es que el teorema de las órbitas primas es válido en este contexto, o tal vez hay alguna forma de ajustarlo, o tal vez hay algo que es verdad, pero tal vez la asintótica es distinta. Entonces hay algo, es uno de los problemas que están abiertos.
Bien, después tal vez más en la dirección de las cosas patológicas, está este parámetro de Feigenbaum. Y este es el parámetro que corresponde al límite de las cascadas de duplicamiento de periodo. Este parámetro que es aproximadamente 1 menos, o sea, menos 1.401, etcétera, etcétera. Y este es el parámetro que uno obtiene cuando tomamos estos límites de están estas órbitas, estas tangencias, están estas componentes que están una después de la otra en el conjunto de Mandelbrot, y estas convergen en algún parámetro por acá. Este es el parámetro de Feigenbaum. Puse F sub E porque FE, porque después quiero hablar del parámetro de Fibonacci, que no sé dónde está, creo que está por acá. Okay. Bien, pero entonces por ahora no estamos viendo este parámetro que es el límite de las cascadas de duplicamiento, o bien el límite de estas componentes de periodo 2 a la n que intersectan al eje real. Y este es uno de los parámetros que tiene que ver con la teoría de renormalización, lo que ha estudiado Sullivan, McMullen y Lubitsch, entre mucha otra gente. Y entonces acá lo que ocurre es que perdón, acá tengo también una figura. Entonces vamos a ver. Entonces este es el conjunto de Julia, entonces este es el parámetro de Feigenbaum. Conjunto de Julia del parámetro de Feigenbaum. Y lo que tiene de especial, lo que hace este parámetro que sea tan interesante, es que hay una pequeña copia del conjunto de Julia dentro del mismo. Entonces, si uno corta el conjunto de Julia en estos puntos, aquí hay un punto fijo, un punto fijo alfa, entre comillas, este sería el punto fijo beta, esta es la notación tradicional en dinámica compleja. Entonces, uno corta estos dos pedazos, hay que cortar esto también de acá. Y hay como infinitas decoraciones. Pero si uno corta todas estas cosas, queda exactamente una copia del Julia entero dentro de sí mismo. Y lo que vamos a hacer es usar este hecho, que hay una copia del Julia dentro de sí mismo, para demostrar que la función de conteo es infinita. ¿Ya? No tiene, o sea, ni siquiera hay forma de cómo arreglar el conteo. Ya tomando una cota finita, el conteo, el número de órbitas periódicas que aparecen es infinito. Bien, entonces, lo que es importante es que hay una copia del conjunto de Julia dentro de sí mismo, y esto se repite, entonces este pequeño Julia también contiene una copia más pequeña, y así sucesivamente. Ahora, lo que ocurre acá es que este pequeño Julia, entonces este le vamos a llamar J0, este será J1, y este se puede también entender como el conjunto de Julia de una cierta renormalización que está restricta a un cierto dominio U1. Entonces, hay una iteración de esta aplicación que cuando la restringimos a un cierto dominio, tiene un conjunto de Julia igual al conjunto de Julia pequeño. Bien, entonces, acá vamos a considerar para cada n la enésima renormalización. ¿Ya? Entonces, esta es una restricción. Entonces, f de n acá va a ser una restricción del polinomio original que está iterado 2 a la n veces y está restricto a algún dominio que no estoy explicitando. Pero hay un dominio de tal forma que si nos restringimos acá, entonces vamos a tener un conjunto de una aplicación que se llama de tipo cuadrático, que es conjugado al polinomio de Feigenbaum. Y de hecho podemos hacer todo esto restricto a la recta, va a ser suficiente para nuestros propósitos, y podemos tomar U de n como un intervalo. Y uno de los teoremas de Sullivan es que estas transformaciones que están reescaladas a escala unitaria, estas convergen en la topología C1 a una cierta aplicación límite que es en F0.
Es lo único que vamos a necesitar. Entonces, estas normalizaciones convergen a un límite. Entonces, si cada una de estas normalizaciones tiene un punto periódico, un punto fijo, perdón, que le vamos a llamar P sub n, que sería el análogo del punto fijo beta este que mencioné, que es el extremo derecho del conjunto de Julia. Y como la convergencia es la topología C1, sabemos que estos puntos fijos convergen a un cierto punto fijo del límite, y además el multiplicador del enésimo punto fijo también converge al multiplicador del límite. Entonces ahora podemos ver qué significa esto en términos de la aplicación original. Entonces esto quiere decir que para cada n podemos encontrar un cierto punto periódico Qn de periodo 2 a la n para la aplicación original, el polinomio cuadrático, y además los multiplicadores de este periodo convergen a la derivada, al multiplicador de la transformación límite. Entonces, en particular, estos multiplicadores están uniformemente acotados. Por lo tanto, si tomamos la cota lambda mayor a la norma del multiplicador para el punto fijo límite, entonces ya en este caso el conteo de puntos periódicos midiéndolos con el multiplicador es infinito. ¿Sí? Entonces acá no hay nada que hacer, se acabó. De hecho, ni siquiera se me ocurre cómo arreglarlo. O sea, tal vez considerar el periodo de alguna forma. Claro, este es otro caso interesante que sería interesante ver cómo poder describir cuál es la asintótica de los puntos periódicos en este caso. Ok, alguien escribió. Ok. Bien. Entonces ahora pasemos a la conexión con la termodinámica. Entonces déjenme recordar cuál era esta fórmula de Bobby. Entonces la moraleja de toda esta historia era que tenemos que imponer algunas restricciones, ¿cierto? Si tomamos algo así, un polinomio cuadrático en general, simplemente no es razonable esperar que se tenga algo parecido al teorema de las órbitas primas. Entonces hay que hacer alguna restricción para obtener algo razonable. Entonces volvamos un poco a esta fórmula de Ruel. Entonces recordemos que la función z de Ruel está definida por este producto de Euler, es también igual a esta expansión. Entonces sumamos sobre los periodos, 1 sobre la n de Bien. Hay alguien que tiene el micrófono, parece. Ya, estamos. Bien, entonces también podríamos hablar nos vamos a concentrar acá en lo que sería el logaritmo de la función de Ruel. Y para los efectos de la convergencia, nos gustaría, por ejemplo, ver, el mejor de los casos sería esperar que que para un S fijo, esto decrezca de forma exponencial, por ejemplo. Ahí podríamos tener, si vemos cuál es la tasa de decrecimiento exponencial, podemos esperar algo sobre el radio de convergencia de esta serie. ¿Está bien? Entonces acá lo que estoy pensando es lo siguiente. Si nosotros vemos, podemos acotar la norma de esta contribución. Por lo siguiente, podemos considerar acá poner el valor absoluto adentro. Y ahora vamos a obtener
En vez de menos S, vamos a tener menos la parte real de S. Acá estoy usando simplemente que si X es positivo, X a la menos S es por definición, la exponencial del logaritmo de X por S. Entonces, si tomamos el valor absoluto de esto, la única parte que contribuye, entonces la parte imaginaria de S nos va a dar un número que está en el círculo unitario y nos quedamos solamente con la parte real. ¿Ven? Entonces, si ignoramos la parte compleja, la contribución compleja, donde en principio hay cancelaciones, nos quedamos solamente con la parte real, ¿okay? Que es lo que está acá. Bien, entonces, esto es algo que para la gente que ha estudiado el formalismo termodinámico puede ser familiar. Y moralmente, por lo menos en los buenos casos, uno espera que esto tenga un comportamiento exponencial con n y que la tasa de crecimiento o de decrecimiento sea igual a la presión. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre en este caso. Entonces acá tenemos un teorema. Smirnov. Me espanté cuando me fijé en la fecha, he pasado más de 15 años, Dios mío. Bueno, entonces básicamente lo que dice esto es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n logaritmo de la t, esto converge a la presión geométrica que voy a recordar ahora. Ahora, acá tengo que decir que esto es solamente en los buenos casos. De hecho, hay un problema en abierto que no sé cómo qué hacer. O sea, cómo demostrar. Lo que sí podemos decir es que el límite inferior sí es mayor o igual que la presión en general. Pero lo que sí puedo decir es que sí el conteo de órbitas periódicas tiene sentido, entonces sí vale la igualdad. ¿Okay? Entonces, para los efectos de esta charla, digamos, podemos pensar que hay igualdad, pero así en general no se sabe exactamente si moralmente hay igualdad. Bien, entonces déjenme recordar acá un poco cuál es la presión geométrica. Aquí la presión es se puede definir como el supremo sobre todas las medidas invariantes en el conjunto de Julia. Aquí tengo que decir también, perdón, que vamos a tal vez modificar un poco y vamos a considerar acá más un detalle técnico. Solo voy a considerar las órbitas periódicas repulsoras. ¿Okay? Perdón, aquí en el teorema, perdón. Se estrella, es más un detalle técnico. Bien, entonces aquí esto es una cantidad, si han visto el formalismo termodinámico anteriormente, esto le va a hacer sentido. Si no, podemos tomar la presión como definición, como el límite de esta cantidad. Bien, entonces esto es el supremo sobre todas las medidas invariantes en el conjunto de Julia de la entropía topológica menos t veces el exponente de Lyapunov. Bien. Y
lo que nos va a servir un poco para tratar de entender cuándo esta función z de Ruel tiene alguna esperanza de converger es este resultado. También la misma gente. Que dice lo siguiente. Entonces hay básicamente dos casos. Si f es tal que entonces si las órbitas periódicas tienen un multiplicador que es exponencialmente grande con respecto al periodo, y esto es lo que se llama la condición de Collegman topológica. Entonces, provisto que las órbitas periódicas tengan exponentes grandes, entonces la P cruza el eje exactamente en un punto en la dimensión de Hausdorff. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Entonces, la función presión es, en general, se sabe que es decreciente. Y está esta fórmula de Bowen, generalizada, que dice que la función presión cruza el eje exactamente, el eje de las X exactamente en la dimensión de Hausdorff. Ahora, y además, acá con exactamente quiero decir que después de cruzar el eje es negativa, ¿ya? Entonces, si volvemos acá al... entonces, Juan, déjeme, ¿sí? aquí las F son, ¿tienen alguna condición de hiperbolicidad? O... Sí, correcto, es esta de acá. Es la condición de Collegman Ah, topológica. esa colección, ya, ok. Sí. Ujú. Necesitamos que el multiplicador crezca de forma exponencial con respecto al periodo. ¿Ya? Lo que se llama Sí, esta es la condición de Collegman topológica. ok. Ya, entonces ese sería como el primer caso, y el segundo caso es el resto, digamos. Entonces hay una dicotomía. Entonces 2, si no, entonces P de FP se anula en exactamente en lo que se llama la dimensión hiperbólica hasta infinito. O sea, en otras palabras, la función presión acá tiene esta forma. Llega por primera vez, toca el eje por primera vez en la dimensión hiperbólica. Es un número que puede ser estrictamente menor o igual que la dimensión de Hausdorff del conjunto de Julia, y puede ser estrictamente menor, ahora sabemos gracias a los resultados de Ávila y Lewis. Claro, entonces acá es razonable esperar que entonces volviendo acá a la fórmula, tenemos que moralmente uno debería esperar que esta serie diverja en la dimensión de Hausdorff, y en el caso de las aplicaciones de Collegman topológica, que es el caso donde la presión es negativa,
ahí tenemos que estos términos decrecen exponencialmente y por lo tanto tenemos convergencia, ¿ya? Y de hecho, en este caso sí se tiene este es un trabajo en curso con Shiqian Li, que para el caso, entonces, si F satisface la condición de Colegman topológica, es decir, si los multiplicadores crecen exponencialmente con el periodo, entonces, y F no es excepcional. Es decir, que no sea conjugada a un polinomio de Chebyshev, a un monomio o a una aplicación de látex, entonces se tiene un teorema de las órbitas primas con una estimación de error. Existe una epsilon cero, tal que el conteo de puntos periódicos está dado por el logaritmo integral, por lambda a la dimensión de Hausdorff, y hay una estimación de error. Y acá no tienen que confundirse. Li es el apellido de mi colaborador, no es el logaritmo integral. Bien, entonces, tal vez el problema que queda ahora, o sea, otro de los problemas que es súper interesante es saber si es que la condición de Colegman topológica es necesaria para tener esto. Entonces aquí lo que vimos acá sobre la función presión, el hecho de que la función presión sea cero desde la presión en adelante no significa necesariamente que la función de Ruel no converja, sino que en principio así a primera vista, o algo así como el análogo del test de la raíz no funciona, ¿sí? Pero en principio uno podría esperar que tal vez en buenos casos sí se tenga una convergencia de la función z de Riemann y en principio uno podría tener el conteo, un conteo de órbitas similar. Entonces acá el caso más o menos canónico para ver si es que uno podría tener un conteo similar es la aplicación de Fibonacci, es el polinomio de Fibonacci. Que esto fue estudiado por Lyubich, Milnor, y después está también Keller, Nowitzki, está también Van Strien, Brown, bien. Bien, pero esta es una aplicación que ha jugado un rol bastante importante porque en algún momento se postuló, digamos, que esta es o sea, se resaltó, digamos, que Hofbauer se dio cuenta que esta era la función, el polinomio cuadrático que tiene la recurrencia al punto crítico más lenta, ¿ya? Y la recurrencia ocurre exactamente entonces, si tenemos acá, entonces este va a ser el polinomio de Fibonacci, que no estoy especificando bien, pero esto está definido por la recurrencia que tiene el punto crítico, y está caracterizado por la propiedad de que los acercamientos más cercanos al punto crítico ocurren precisamente en los números de Fibonacci.
Entonces, si uno mira la órbita crítica y consideramos los tiempos donde la órbita crítica llega más cerca que los tiempos anteriores, entonces para el polinomio de Fibonacci, estos tiempos de acercamiento ocurren precisamente a lo largo de la sucesión de Fibonacci, y esto caracteriza únicamente al polinomio de Fibonacci. Y se ha demostrado que esta función es no uniformemente hiperbólica, de manera fuerte. Entonces, no satisface la condición de Collegman topológica, pero sí satisface una condición más débil, que es bastante fuerte. Entonces, no uniformemente hiperbólica. Y se tienen estimaciones para el crecimiento de la derivada en el valor crítico, etc. Uno de los problemas acá es entonces determinar si el parámetro de Fibonacci, el polinomio de Fibonacci satisface el teorema de las órbitas primas. Bueno, y esto es algo que básicamente cada día, dependiendo de qué día sea, me convenzo si es verdad o no. O la mitad de las veces es verdad, la otra mitad es falso. Bien, bueno, creo que este es un buen momento para terminar. Lo otro que tenía preparado no alcanza, es ver un poco estas ideas de teoría de números que se aplican, pero eso me tomaría más de 7 minutos, digamos. Entonces, bueno, gracias por su atención. Sí. Agradezcamos a Juan, por favor, si pueden abrir sus micrófonos.